Un gurú da el regalo de la sabiduría tanto al hombre sabio como al necio, pero solo atraviesa este océano quien alcanza el conocimiento de la verdad por él mismo. Renuncie, renuncie al mundo de apariencias. Después, renuncie también a la renuncia, pero, tanto si renuncia como si no renuncia, disfrute el néctar de su estado natural. Dattatreya, un nombre que lleva consigo el eco de lo innombrable y lo inconformista. ¿Quién fue, entonces? En los antiguos textos indios lo reconocen como un ser nacido de dos naturalezas, la inmortal de los dioses y la frágil de los mortales. En vez de enraizarse en alguno de estos mundos, él optó por desmarcarse de ambos, rechazando cada ornamento humano y divino. En esa renuncia se vuelve Avatayut, el que camina sin ataduras, evadiendo normas, libre en el sentido más absoluto. En un entorno que forja cadenas de convención, Dattatreya escoge la senda de lo inmutablemente incierto, encontrando su paz en los elementos, su lección en el viento. La canción del Avatayut no es una simple alegoría mística. Sus versos desafían nuestras certezas, nos colocan ante un abismo donde las ideas de unidad y separación quedan al desnudo. Dattatreya no fue guiado por un maestro humano, halló la voz de la enseñanza en los murmullos de la tierra, en la constancia del agua, en el fervor del fuego y en el instinto de los animales. Allí encontró 24 maestros, fuerzas elementales que le enseñaron a disolver el yo sin buscar deidades ni templos. En esas lecciones de equilibrio y desapego se encierra la paradoja de lo esencial y lo sutil, el conocimiento que solo se abre a quien está dispuesto a deshacerse de sí mismo para comprender. Cada línea de esta obra empuja a un abismo donde el yo se reconoce ilusorio frente al infinito y anula la distancia que creemos que existe entre lo divino y nuestra propia esencia. Nos confronta a experimentar lo que evoca el mantra Yo soy Brahman, no como un juego de palabras, sino como una disolución del ego, una experiencia de unidad. No existe otro Dios sino el propio ser, y solo quienes dejan atrás todo símbolo, incluso la idea misma de dejar atrás, pueden vislumbrarlo. Este viaje no ofrece respuestas ni refugios. El canto del Avatayut es crudo y audaz, un recordatorio de que la libertad no se concede, se toma. Adelante entonces, si te atreves a seguir los pasos de Dattatreya, la senda te aguarda, aunque aquí no hallarás un rincón cómodo. Cada verso es un reto y un paso hacia el vacío donde toda percepción del yo se desvanece. Versos seleccionados de la canción del Avatayut. Todo lo que existe en este mundo de formas no es nada más que el sí mismo y el sí mismo solo. Entonces, ¿cómo el infinito se adorará a él mismo? ¿Cuál es en el corazón de la verdad más alta, el núcleo del conocimiento, la sabiduría suprema? Es yo soy el sí mismo, el uno sin forma. Por mi misma naturaleza, yo estoy penetrando todo. Yo soy el uno infinito e inmutable. Yo soy la pura consciencia, sin ninguna forma. Yo no sé cómo, ni a quién, aparecen la alegría y el dolor en este mundo. Yo no tengo ningún karma mental, sea bueno o malo. Yo no tengo ningún karma físico, sea bueno o malo. Yo no tengo ningún karma verbal, sea bueno o malo. Yo estoy más allá de los sentidos. Yo soy el puro néctar del conocimiento del sí mismo.
Yo soy el uno, yo soy la totalidad de este uno, pero yo soy indiferenciado, más allá de todas las formas. Entonces, ¿cómo considero al sí mismo? Como el mundo inmanifestado y el manifestado. Ni el nacimiento ni la muerte le conciernen a usted. Usted nunca ha sido un cuerpo. Es notorio que todo es Brahman. Las escrituras han declarado esto de diversas maneras. No hay ninguna cosa tal como unión o separación para mí o para usted. No hay ningún yo, ningún usted, ningún mundo múltiple. Todo es el sí mismo, y el sí mismo solo. Comprenda que todas las formas son solo manifestaciones temporales. La esencia sin forma existe eternamente. Una vez que esta verdad se comprende, ya no hay necesidad de renacer. La única realidad es lo mismo por siempre. Esto es lo que todos los sabios dicen. Tanto si usted abraza como si renuncia a los deseos, la única consciencia permanece inafectada. Usted es la pura realidad, siempre lo mismo. Usted no tiene cuerpo, ni nacimiento, ni muerte. Entonces, ¿cómo puede usted decir, yo conozco el sí mismo? ¿O cómo puede usted decir, yo no conozco el sí mismo? No hay ninguna escritura sagrada, ningún mundo, ninguna práctica religiosa indispensable. No hay ningún dios, ninguna clase ni género de hombres, ninguna etapa de la vida, ni superior ni inferior. No hay nada más que Brahman, la realidad suprema. La no dualidad es enseñada por algunos, otros enseñan la dualidad. Ellos no entienden que la realidad omnipenetrante está más allá de la dualidad y de la no dualidad. Cuando usted conozca que todo este universo de formas es tan vacío como el cielo, entonces usted conocerá a Brahman. La dualidad cesará de ser para siempre. Maya, ¿qué puede ser? Una sombra, no existe. La realidad es uno, es todo, es omnipenetrante, nada más existe. La práctica del yoga no le llevará a la pureza, acallar a la mente no le llevará a la pureza, las instrucciones del gurú no le llevarán a la pureza. Esa pureza es tu esencia, es tu propia consciencia. Yo no estoy sujeto a límites ni estoy liberado. Yo soy Brahman y nada más. Yo no soy el hacedor ni soy el disfrutador. Yo no penetro nada ni soy penetrado. Si dos aguas se mezclan juntas, no hay ninguna diferencia entre una y otra. Es lo mismo con la materia y el espíritu. Esto está muy claro para mí. Yo no tengo ni gurú ni iniciación. Yo no tengo disciplina ni obligación que desempeñar. Entienda que yo soy el cielo sin forma. Yo soy la pureza autoexistente. Usted es la única pureza. Usted no tiene ningún cuerpo. Usted no es la mente. Usted es la realidad suprema. Yo soy el sí mismo, la realidad suprema. Diga esto sin ninguna vacilación. Yo no soy alcanzado por el conocimiento, el samadhi, ni el yoga, ni por el paso del tiempo, ni las instrucciones del gurú. Yo soy la consciencia misma, la realidad última. Como el cielo, aunque cambio, siempre soy el mismo. Yo no tengo ni nacimiento, ni muerte, ni ningún deber. Yo nunca he hecho nada, ni bueno ni malo. Yo soy puramente Brahman, más allá de todas las cualidades. ¿Cómo podrían existir para mí la esclavitud o la liberación?
El universo entero está brillando como el uno, sin ninguna grieta ni rotura, ni partes separadas. La idea de Maya es ella misma el gran engaño. La dualidad y la no dualidad son meramente conceptos de la mente. El mundo de la forma y el vacío sin forma. Ninguno de estos existe independientemente. En el uno no hay ni separación ni unión. No hay ninguna acción, sea presente, pasada o futura, que haya sido realizada o disfrutada por mí. Esto yo lo sé, sin ninguna duda. El Abadut vive solo en una cabaña vacía, con una pura, llana mente. Él está siempre satisfecho. Él se mueve, desnudo y libre, consciente de que todo esto es solo el sí mismo. Donde ni el tercer estado, el sueño profundo, ni el cuarto estado, el samadhi, existen, donde todo es experimentado como el sí mismo solo, donde ni equidad ni iniquidad existen, ¿podría la esclavitud o la liberación estar viviendo allí? En ese estado donde uno no sabe nada en absoluto, este conocimiento versificado no existe. Así, ahora, yo, el Abadut, he hablado de la verdad. Es un sinsentido diferenciar entre el vacío y el mundo de apariencias. Es vano hablar de lo real y lo irreal. Solo existe uno mismo, nacido a sí mismo. Esto es lo que todas las escrituras declaran. Usted puede ser joven, iletrado y adicto a los placeres. Usted puede ser siervo o cabeza de familia, no importa. ¿Una joya necesita un gurú para ser valiosa? ¿O es sin valor simplemente porque está cubierta por el barro? Pueden faltarle la instrucción o la habilidad literaria. Usted no necesita tales cualidades como estas. Agarre firmemente la verdad y deje irse a todo lo demás. Incluso un barco sin pintar lo llevará de un lado a otro. Ni la duda ni la ignorancia pueden causar en mí la más leve alteración. Deje que las modificaciones de la mente continúen ocurriendo. Ellas solo son burbujas que suben a la superficie de un estanque. Un gurú da el regalo de la sabiduría, tanto al hombre sabio como al necio, pero solo atraviesa este océano quien alcanza el conocimiento de la verdad por él mismo. El espacio dentro del jarro se funde en el espacio de afuera cuando el jarro es destruido. El yogi, cuando el cuerpo es destruido, se funde en la consciencia universal, su propio verdadero sí mismo. Uno puede expresar en el discurso el destino de aquellos dedicados a las acciones, pero el destino de aquellos establecidos en el yoga no puede decirse. Ellos van más allá del discurso. Un yogi no tiene ningún camino particular. Él simplemente renuncia a imaginarse las cosas. Entonces su mente cesa espontáneamente y al pronto el estado perfecto ocurre naturalmente. El que ha realizado el innato, innacido, incomprensible sí mismo, nunca se mancha aunque goce de los frutos de sus deseos. Él siempre permanece libre de mancha, libre del karma. El asceta, concentrado en sí mismo, nunca está sujeto a nada. Él va más allá de la ilusión, más allá de la comparación, más allá de la forma, más allá de cualquier apoyo, más allá del cuerpo y su sustento, más allá de la dualidad, del miedo, del deseo y los poderes. Él alcanza el Señor, el sí mismo, el eterno. Su consecución no son los Vedas, ni la iniciación, ni una cabeza rasurada. No es un gurú, ni discípulos, ni tesoros abundantes,
ni la práctica de posturas, ni el untarse de cenizas. Él alcanza el Señor, el sí mismo, el eterno. Él no vislumbra la forma del gran Shiva o Shakti o cualquier otro dios. Él no ve a Kundalini, ni formas luminosas, ni los pies de Dios, ni percibe su propia alma como un jarro con sus contenidos. Él alcanza el Señor, el sí mismo, el eterno. Si la mente y el discurso no pueden revelar al sí mismo, ¿cómo podrían las enseñanzas del gurú revelar al sí mismo? ¿Cómo podría un gurú revelar con las palabras esa esencia de la existencia que le ilumina a él mismo? Yo soy carente de deseo con deseo. ¿Cómo puedo hablar de eso? Yo soy desapegado con apego. ¿Cómo puedo hablar de eso? Yo no tengo ninguna substancia, y sin embargo tengo. ¿Qué puedo decir de eso? Yo le he dicho todo lo que constituye el mismo centro de la verdad. No hay ningún usted, ningún yo, ningún ser superior, ningún discípulo y ningún gurú. La realidad suprema es evidente y simple. Renuncie al mundo de apariencias. Después renuncie también a la renuncia. Pero, tanto si renuncia como si no renuncia, disfrute el néctar de su estado natural. ¿Dónde está la necesidad de hacer ofrendas o postraciones, o de practicar el culto con flores y hojas? ¿Por qué practicar la meditación y la repetición de mantras? El adorador y Shiva son uno y el mismo. Algunos dicen, el mundo fenoménico es real. Otros dicen, el mundo es irreal. Argumentos como estos no tienen ningún significado para mí. Mi naturaleza es libertad. No hay maya para mí. Yo no soy el adorador ni el objeto de adoración. Yo no doy ninguna palabra de enseñanza, ni realizo ninguna acción. Mi naturaleza es la consciencia. Entonces, ¿cómo podría yo hablar? Mi naturaleza es libertad. No hay maya para mí. Yo ni soy libre de los sentidos, ni sujeto a ellos. Yo no sigo ninguna regla de deber o no deber. Mi naturaleza es libertad. No hay maya para mí. Sepa bien que todas las cosas son una en el samadhi. Sepa también que yo soy inafectado por el logro o no logro de samadhi. Entonces, ¿cómo puedo hablar de unión o separación? Mi naturaleza es libertad. No hay maya para mí. Aquellos que poseen una determinación fuerte renuncian a la meditación. Ellos renuncian a todos sus trabajos buenos, así como a los malos. Ellos beben el néctar de la renunciación hasta su hartazgo. No hay ni conocimiento ni ignorancia en la experiencia de la unidad. No hay ni cerca ni lejos en la experiencia de la unidad. No hay tiempo ni eternidad en la experiencia de la unidad. No hay ningún espacio en el jarro, ni siquiera un jarro. No hay ningún contenedor del alma, ni siquiera un alma. No hay ninguna separación entre la causa y el efecto. Aquí no hay vacío, ni no vacío. Aquí no hay pureza, ni impureza. Aquí no hay todo, ni nada. No hay discípulo ni no discípulo en la única realidad. No hay nadie evolucionando, ni nadie no evolucionando. Aquí, en el estado de unidad, todo el mundo es eternamente libre. Inmutable, cambiante, ninguno de los dos es verdad. Sin propósito, determinado, ninguno de los dos es verdad. Si solo el sí mismo es percibido, esa es la verdad.
No hay ningún estado de liberación, ni ningún estado de esclavitud, no hay ningún estado de virtud, ni ningún estado de pecado, no hay ningún estado de perfección, ni ningún estado de imperfección. ¿Por qué lamentarse entonces, oh mente? Yo soy el idéntico sí mismo en todo. La distinción entre el gurú y el discípulo resulta ilusoria. La instrucción del gurú resulta también ilusoria. En verdad, yo soy Shiva, el único sí mismo supremo. Entonces, ¿cómo debo adorar? ¿Ante quién debo yo inclinarme? Un harapo remendado de la orilla del camino sirve como un mantón al abadut, que no tiene ningún sentido de orgullo o de vergüenza. Desnudo, él se sienta en una choza vacía, inmerso en la pura, inmaculada beatitud del sí mismo. Libre de la servidumbre a las trabas de la esperanza, libre del yugo de una conducta aceptable, libre de todo, él obtiene paz así. Él es el Inmaculado, el puro absoluto.